Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, iniciamos debate abierto dominical. Seguimos en esta temática que hemos venido abordando a raíz de la pandemia del COVID-19. Y hoy, con Danilo Toro, nuestro analista de todos los domingos, comenzamos desde Boston con un panameño muy destacado en materia de medicina. Primero, nieto de otro extraordinario panameño, don Diógenes de la Rosa. Que Dios lo tenga en la gloria. Que ha dejado muchos trabajos para la historia de Panamá. Muchas huellas muy positivas para el país. En esta ocasión su nieto, Guy de la Rosa, está con nosotros. Una hoja de vida bastante grande, médico especialista en medicina interna e infectología, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, realizó su especialización de medicina interna en Boston. Hoy día está en Boston, pero ha recorrido varios estados de los Estados Unidos y tiene una tremenda experiencia en materia de investigación clínica en Estados Unidos. Gracias, doctor, por darnos la oportunidad de conversar con usted. Y comenzamos inmediatamente, ¿qué a juicio suyo? Porque sabemos que usted le ha dado un seguimiento de día a día a la situación en Panamá. ¿Qué cree usted que ha pasado que hoy estamos por encima de los 1,100 muertos y por encima de los 50,000 contagios desde el 9 de marzo que comenzó todo esto aquí en nuestro país? ¿Dónde cree usted que hemos fallado y dónde hemos acertado? Brevemente. Sí, ante todo, muchísimas gracias Álvaro y Danilo por la oportunidad de estar con ustedes en el día de hoy. Realmente es un honor y un placer para mí estar con ustedes y poder compartir algunas de mis ideas y opiniones con la teleaudiencia. En Panamá se han hecho muchas cosas buenas y yo creo que tenemos que hacer un análisis objetivo acerca de esto. Yo pienso que Panamá tiene una estructura en cuanto a la descentralización de las pruebas de diagnóstico, que era una de las primeras debilidades, y esto básicamente ha sido corregido. Hoy en día se están haciendo miles de pruebas diariamente y esto permite identificación de casos. Yo pienso que esa es una de las partes más positivas. Recientemente también el Ministerio de Salud ha dado la aprobación para el uso de hidroxicloroquina de manera ambulatoria, como también en los hoteles y también en los hospitales. Y esto es parte de un protocolo que ha sido creado por médicos infectólogos y médicos de otras especialidades en Panamá. Yo creo que estos son avances importantes porque realmente liderizan a la región en múltiples aspectos. Sin embargo, Álvaro y Danilo, hay áreas en donde realmente se hace necesario ciertas correcciones. Yo pienso que debemos mejorar el área de trazabilidad de los casos. Yo creo que debemos mejorar también lo que es la identificación de los casos asintomáticos, aquellas personas que no han presentado síntomas y, muy importante, tienen la capacidad de transmitir la infección a personas susceptibles. Creo que también tenemos que mejorar un tanto más todo lo que es la búsqueda de los asintomáticos, es decir, ir a las comunidades y hacer estos hisopados a la población, enfocándonos no solamente en aquellos que tienen síntomas y en los contactos de alto riesgo, sino también en los contactos que se llaman de bajo riesgo, que en realidad es la población en general. Así que esto va a requerir de mucha inversión, infraestructura. Creo que también se hace necesario incrementar el apoyo que el gobierno está dándole a la población. Tenemos un alto grado de desempleo. Obviamente esto crea consternación, preocupación, incertidumbre por parte de la población. Y si queremos aislar poblaciones para evitar transmisión comunitaria, pues realmente se hace imperativo que el gobierno incremente la magnitud de la ayuda que se le está prestando socialmente en cuanto a comidas, etcétera, a la población en general, particularmente en los grupos más necesitados de nuestro país. Ha habido mucha crítica, doctor, sobre el tema del aislamiento domiciliario. Usted es panameño, usted sabe perfectamente que aquí en este país hay una clase media y alta que quizás tenga la posibilidad y la comodidad de que un individuo pueda estar en una recámara con su baño aislado del resto de la familia en una casa. Pero esa no es la misma situación del grueso de la comunidad que vive en los barrios populares, donde quizás no haya un cuarto para una persona. Allí quizás vivan 6, 7, 10 personas en un
en 2 cuartos, en una sola casita, y no tenga esa posibilidad. ¿Qué piensa usted de este tema del aislamiento domiciliario en este sector popular donde se ha regado el COVID-19? Efectivamente, Álvaro, esto del aislamiento de los casos positivos por el SARS-CoV-2 en comunidades pobres, en comunidades de escasos recursos, realmente es un concepto utópico. Porque estas son poblaciones que viven en hacinamiento, que viven en pobreza o pobreza extrema, y que realmente no tienen la capacidad de aislarse del resto de los familiares, por el simple hecho de que viven en hacinamiento. Son casas pequeñas en donde se comparten cuartos, pocos cuartos, con números plurales de personas que viven bajo el mismo techo. Así que este concepto en poblaciones pobres, marginadas, de escasos recursos en nuestro país es realmente un concepto utópico. ¿Qué debemos hacer? Ese es el problema. Ahora, no solamente tenemos que identificar el problema, sino también colocar la solución. Yo pienso que hoy en día los hoteles no están siendo utilizados a su máxima capacidad. Aquí lo que hay que hacer es una mejor trazabilidad de los casos, identificación de los casos y aislarlos. Y en aquellos casos en donde obviamente por razones socioeconómicas no se puede aislar a la persona adecuadamente por el problema del hacinamiento, este es el tipo de personas que tienen que hacer uso del recurso de los hoteles que hoy en día tenemos en Panamá. Así que esa sería la solución. Estoy en comunicación con colegas que trabajan en los hoteles y me comentan el número de camas accesibles o de cuartos accesibles para las personas, pues está presente. Así que tenemos que hacer un mayor uso de esta infraestructura que hoy está presente para aislamiento de estos casos en Panamá. Usted, doctor, ha hecho aportes a la comisión que de una u otra manera asesora al gobierno actual. ¿Se le ha consultado por parte de las autoridades de salud en relación con algunos temas? Vi una publicación donde se le menciona por el tema de la hidroxicloroquina, que fue suspendida por la anterior administración de salud desde el 26 de mayo pasado, y ahora volvemos a la hidroxicloroquina, que también me gustaría saber cuál es el efecto, cuál es el beneficio de este medicamento. Sí, muchísimas gracias también por esta pregunta. Yo he tenido el honor y el placer de ser consultado por las autoridades de salud de Panamá y he tenido la oportunidad de ofrecer mis planteamientos y opiniones. Y una de ellas, obviamente, es el tema de la hidroxicloroquina. Este es un tema que ha generado alto grado de polémica en Panamá y en otros países del mundo. Esto realmente es un efecto a nivel mundial. Y realmente existe un alto grado de confusión, Álvaro y Danilo, al respecto. Yo quisiera utilizar un par de minutos para aclarar este punto. Aquellos estudios en donde la hidroxicloroquina no ha tenido el efecto terapéutico deseado son aquellos estudios en donde la hidroxicloroquina ha sido utilizada tardíamente. Cuando digo tardíamente me refiero al uso del medicamento cuando ya han transcurrido 5, 6, 7, 8 días luego del inicio de los síntomas. La hidroxicloroquina en aquellos estudios en donde ha sido utilizada tempranamente, es decir, en los primeros 4 días luego del inicio de los síntomas, el efecto terapéutico ha sido demostrado. Se ha demostrado no solamente mejoría clínica en los pacientes, sino también que se ha demostrado disminución de la hospitalización a nivel comunitario y se ha demostrado disminución de mortalidad. El efecto ha sido demostrado en múltiples estudios y realmente la hidroxicloroquina ha sido sujeto de ataques por múltiples grupos infundadamente. Quisiera traer a colación un estudio que fue recientemente publicado como un ejemplo en la revista New England Journal of Medicine, que es una revista de altísima reputación a nivel mundial. Y es un estudio por parte de investigadores de Brasil, en donde ellos comparan la hidroxicloroquina sola versus hidroxicloroquina con acitromicina versus un grupo control. Y cuando observamos el tiempo de introducción de la hidroxicloroquina a partir del momento del inicio de los síntomas, el promedio fue de 7 días. Casualmente, este es el estudio publicado en el día de ayer, en donde se demuestra que no hubo efecto de la hidroxicloroquina. Lo traigo como un ejemplo para que la teleaudiencia pueda apreciar que existe una ventana terapéutica, una ventana de oportunidad. Si administramos hidroxicloroquina tardíamente, obviamente no vamos a ver el efecto terapéutico deseado. Sin embargo, si la administramos tempranamente, vamos a ver ese efecto terapéutico deseado, razón por la cual mi persona y otros colegas, a los cuales pues admiro y les tengo muchísimo respeto, hemos salido al frente y hemos dado nuestra opinión a las autoridades sanitarias
para incluir la hidroxicloroquina tanto en el tratamiento, en los esquemas de terapia ambulatorios, como también en los esquemas de terapia en hoteles y también a nivel de hospitales, bajo los parámetros definidos por el Ministerio de Salud. Así que ese sería un punto importante. Pero debe ser recetado por un profesional de la medicina. No es que yo voy a ir a la farmacia a comprar hidroxicloroquina y me la voy a tomar si siento algún síntoma del COVID sin haberme hecho siquiera la prueba. Por supuesto. Y ese es un punto muy importante, Álvaro. Esto es bajo prescripción médica. Todos los protocolos que se están realizando, que se han colocado al frente por parte y avalados por el Ministerio de Salud, básicamente es bajo cuidado, bajo supervisión médica. La hidroxicloroquina es un medicamento que tiene un excelente perfil de seguridad. Existe desde la década de 1940. Tenemos prácticamente 8 décadas de experiencia con la hidroxicloroquina, tanto como agente contra la malaria, como también como medicamento para tratamiento de enfermedades reumatológicas, como es el lupus eritematoso, como es la artritis reumatoide. Así que tenemos vasta experiencia con respecto al uso de hidroxicloroquina en otras poblaciones. Sin embargo, a pesar del excelente perfil de seguridad del medicamento, esto debe ser bajo prescripción médica. Esto debe ser bajo autorización médica, bajo monitoreo médico. A pesar de que existe un pequeño, muy bajo riesgo de efectos adversos, la droga, nuevamente el medicamento, es altamente tolerado en poblaciones amplias, sí tiene que ser bajo prescripción médica por las razones obvias de todo lo que implica el tratamiento de una enfermedad que es potencialmente letal. El COVID-19 tiene mortalidad y por lo tanto esto debe ser bajo supervisión médica. Se ha hablado mucho, y un puntito muy importante, antes de seguir a la siguiente pregunta, se ha hablado mucho acerca del perfil de seguridad de la hidroxicloroquina y el riesgo de arritmias. Realmente, si vemos la data globalmente de hidroxicloroquina, tanto de los estudios donde ha funcionado, como también de los estudios donde no ha funcionado, donde se ha administrado tardíamente, la data es clara, Álvaro. La data claramente indica que el riesgo de complicaciones es ínfimo, es pequeño. Y existe publicación tras publicación tras publicación al respecto. Sin embargo, ciertos grupos pues deciden utilizar un argumento contrario que no está basado en información científica, que no está basado en evidencia científica. Tengo varias preguntas. Por ejemplo, también causa pérdida de visión el consumo de hidroxicloroquina a largo plazo. Lo otro, ese paciente que consume hidroxicloroquina o plaquinol diariamente por temas reumatológicos, ¿qué pasa con él con el tema COVID en un momento determinado? ¿Le afecta, le beneficia ya el hecho de que la esté tomando? Hábleme de esos dos temas, doctor. Excelente tema, y muchísimas gracias por la pregunta nuevamente. Partamos con el primer tema, la retinopatía. La retinopatía que se observa por el uso de hidroxicloroquina es un efecto cumulativo que toma años. Esto es literalmente, diagonalmente opuesto a lo que estamos proponiendo en el caso de COVID-19. Es tratamiento por 7 a 10 días. Es un tratamiento corto, es un tratamiento de 7 a 10 días en donde el problema de la retinopatía no se va a observar. Punto número 2, con respecto a los pacientes reumatológicos, como había comentado anteriormente, la hidroxicloroquina es ampliamente utilizada en tratamiento de lupus eritematoso, como también de artritis reumatoide. Hoy en día, Álvaro, tenemos 2 publicaciones importantes. Una por parte del grupo de investigadores en China, en Wuhan, y otra por parte de investigadores de la Universidad de Porto, en Portugal. Ambos estudios están en el dominio público. Todas las personas pueden accesar esta información y si alguna persona quiere las referencias específicas, por supuesto que yo te las pudiese facilitar para que de esta manera tú pudieses tener la oportunidad de diseminarla a cualquier teleaudiente que quiera accesar la información. Y la información es unánime en este caso. Ambos estudios demuestran que aquellas personas que están recibiendo hidroxicloroquina para manejo de su enfermedad reumatológica fueron protegidas relativa a aquellas personas que estaban recibiendo otras terapias que no fuesen a base de hidroxicloroquina. Es decir, la hidroxicloroquina tuvo un papel protector en cuanto a profilaxis contra el SARS-CoV-2. Nuevamente son estudios que vienen de países diferentes, poblaciones diferentes, uno es de China, el otro es de Portugal, y ambos estudios en población con pacientes con enfermedades reumatológicas de base apuntan exactamente al mismo resultado. Efecto protector de hidroxicloroquina en estos pacientes contra el SARS-CoV-2. Doctor, el tipaje, el tipo de sangre, ¿tiene algo que ver con el COVID? Por ahí circularon informaciones relacionadas con el O positivo versus los otros tipos de sangre. ¿Qué se ha logrado investigar al respecto?
Sí, la primera observación fue por parte de los investigadores de China, en donde ellos identificaron el grupo sanguíneo O como protector y el grupo sanguíneo A como un factor de riesgo para COVID y para severidad de COVID. Esto prosiguió pues como un estudio y realmente otros investigadores han sido capaces de generar otras datas, otros estudios, otros resultados. Y me refiero en particular al estudio que fue recientemente publicado en el New England Journal of Medicine. Este es un estudio por parte de investigadores de España y por parte de investigadores de Italia, en donde ellos demostraron por medio de lo que se llama un análisis de genoma completo. Y ellos lo que hicieron fue secuenciar el genoma e identificar partes del gen humano que estuviesen correlacionados con riesgo de adquisición de la infección de COVID-19 y riesgo para severidad. En conclusión, ¿qué encontraron los investigadores europeos? Encontraron exactamente lo mismo que los investigadores de Wuhan, de China. El grupo O es protector, el grupo A es factor de riesgo. Sin embargo, Álvaro, recientemente ha salido otra publicación. Recordemos, la primera es por parte del grupo de Wuhan en China, la segunda es por parte de investigadores en España e Italia, publicada en el New England Journal of Medicine, y la tercera publicación de relevancia fue publicada en la revista Annals of Hematology, Anales de Hematología. Y esta es una publicación que salió hace aproximadamente una semana y media. ¿Y qué demuestran estos investigadores? Que el grupo sanguíneo O es protector. Eso es un común denominador a todos los estudios. Sin embargo, la diferencia fue con respecto al grupo de riesgo. Ellos encontraron que el grupo sanguíneo de riesgo es el grupo B y el grupo AB, en donde básicamente vemos una diferencia con respecto al estudio de Wuhan, con respecto al estudio europeo, en donde el grupo A era el factor de riesgo. Doctor, los médicos generales, que hay muchos en Panamá, he tenido la oportunidad de conversar con algunos y me dicen que existe la necesidad en este momento de desarrollar un protocolo que los ponga a ellos en la primera línea de fuego para tratar de trabajar con ellos en el tema de el tratamiento inmediato al paciente que es diagnosticado antes de que llegue a sala o que se agrave. ¿Cuál sería el rol de ellos en un momento determinado, usted como infectólogo? Sí, yo soy un pleno convencido de que en Panamá tenemos de los mejores médicos que podemos encontrar en el mundo. Tenemos médicos preparados, muchos de ellos son graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, un excelente centro académico. Así que desde el punto de vista de preparación tenemos excelentes médicos generales, excelentes médicos familiares, excelentes médicos internistas y de las demás especialidades. Para combatir esta pandemia de una manera efectiva, se requiere, Álvaro, de la acción comunitaria. Es decir, necesitamos involucrar a los centros de salud, necesitamos involucrar a los médicos que trabajan en policlínicas para que estos sean la punta de lanza. Completamente de acuerdo con el planteamiento acerca de tener protocolos, incluso sesiones didácticas, en donde los médicos pues, puedan ser entrenados con respecto a cómo se manejan estos pacientes, cuáles son los signos de alarma para los cuales estos pacientes tienen que ser referidos, cuáles son las dosis adecuadas de los medicamentos, cómo utilizarlos. Todo este tipo de actividades pueden ser resumidas en charlas de docencia dictadas a los médicos a lo ancho y largo del país. Realmente tenemos que actuar a nivel comunitario, a nivel ambulatorio. Una vez que los pacientes llegan al hospital, muchos de ellos ya llegan con complicaciones, llegan con insuficiencia respiratoria, llegan con este síndrome de hipercoagulabilidad, llegan con estos problemas de coágulos, trombos a nivel de los vasos sanguíneos. Así que lo que queremos hacer es prevenir en la medida de lo posible que ocurra esta evolución de los pacientes a enfermedad severa o a enfermedad crítica. Y punto número 2, queremos disminuir la transmisión a nivel comunitario. ¿Cómo pensamos que podemos hacer esto? Con la acción colectiva de los médicos primarios a nivel de centros de salud, a nivel de policlínicas, de manera que con el entrenamiento necesario estos médicos puedan salir adelante y tratar efectivamente a estos pacientes. Así que comparto plenamente tu opinión al respecto. Yo pienso que los médicos primarios tienen un papel fundamental para mitigar esta pandemia o esta epidemia de COVID-19 en Panamá. Dos preguntas luego, Danilo. Ante la situación que estamos viviendo, ya la coyuntura se plantea muy crítica. Es la más crítica que hemos tenido desde marzo hasta la fecha. ¿Qué hacer, doctor, para evitar más muertos
y qué hacer para disminuir el número de contagios que está por encima del 30%. Y la segunda pregunta, tenemos muchas esperanzas depositadas en la vacuna. ¿Usted es de la escuela de que la vacuna va a ser la solución o nuestra línea de protección o nuestros cuidados deben seguir convirtiéndose eso en la principal vacuna? ¿Cuál es su posición y para cuándo cree usted que va a haber vacuna? Adelante. Sí, excelentes preguntas también. Vamos con la primera, con respecto a qué debemos hacer en Panamá. Hoy en día vivimos una crisis, yo creo que es una crisis que ha golpeado a todos los panameños de una manera u otra, ha golpeado a panameños de una manera más severa que a otros, pero todos hemos sido impactados. La manera de atacar esta pandemia es de una manera multifactorial. No existe una sola acción que vaya a mitigar esta pandemia. Lo primero es lo que yo llamo la triada de la mitigación. Lavado de manos frecuentes, distanciamiento social y uso de mascarilla quirúrgica universalmente, particularmente en espacios cerrados, particularmente en áreas que tengan pobre ventilación. Realmente, Álvaro y Danilo, esta no es la opinión mía del doctor de la Rosa. Existen amplios estudios científicos que han demostrado que estas maniobras surten el efecto deseado en cuanto al comportamiento de la epidemia de COVID-19 en múltiples países. Así que lavado de manos frecuentes, utilización del distanciamiento social y aplicación universal de la mascarilla quirúrgica. Cuando entramos a un local comercial, al supermercado, a una farmacia, y vemos personas con mascarillas quirúrgicas, pero otras sin mascarillas quirúrgicas. Cuando vamos a comunidades pobres, necesitadas, y vemos un porcentaje de la población que no está utilizando mascarillas quirúrgicas por la razón que fuese, realmente estamos haciéndole un daño a nuestro Panamá y realmente no vamos a mitigar la epidemia. El punto número 2 es la aplicación del protocolo que acertadamente el Ministerio de Salud ha aprobado recientemente, y es el nuevo protocolo a base de utilización de un kit ambulatorio, el cual obviamente tiene hidroxicloroquina. Y esto para mí es fundamental. Ya existe la experiencia de otros lugares donde se ha utilizado ampliamente con excelentes resultados. Por eso es que esta propuesta ha sido colocada hacia el frente por médicos de múltiples especialidades y en consultoría, obviamente, con otros médicos. Esto se ha propuesto, el Ministerio ha abrazado esta idea, la ha aprobado y yo estoy convencido que esto va a tener efectos positivos. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis aquí. Todo esto está escrito, sin embargo, tiene que ser implementado. La hidroxicloroquina, junto con los tratamientos que se han colocado en este kit ambulatorio, no van a funcionar si no son ejecutados, si no es implementado, si no es utilizado en nuestras comunidades, particularmente las comunidades marginadas, que son las que están más golpeadas severamente por la pandemia del SARS-CoV-2. Se requiere de incrementación de las pruebas de PCR y se requiere una optimización del sistema de trazamiento de casos, tanto obviamente de los contactos de alto riesgo, como también trazamiento de casos o de personas que fuesen consideradas de bajo riesgo. Así que tenemos que optimizar el sistema de trazabilidad. Creo que esta ha sido una de las deficiencias. Creo que el país ha hecho avances al respecto muy significativos. Y yo pienso que esto tenemos que reconocerlo. Sin embargo, siempre existe un margen para mejorar. El otro tema, doctor, de la vacuna. Todas las esperanzas cifradas allí. Por supuesto, yo soy un fiel creyente en vacunas. Como infectólogo, yo realmente pienso que el concepto fundamental es que necesitamos múltiples compañías que estén en esta búsqueda de vacunas eficaces y seguras. ¿Por qué? Porque sabemos que la vacunación va a requerir millones de dosis, de hecho, billones de dosis. Así que se hace un tanto improbable que una sola compañía tenga la capacidad de producir vacunas masivamente para vacunación mundial. Así que yo soy un fiel creyente de las múltiples compañías que están hoy en día investigando para desarrollar esas vacunas que realmente nos van a conferir a nosotros la capacidad de eliminar esta pandemia de una vez por todas. Ahora, existen varias vacunas que están en fase 1, 2 y se están movilizando para fase 3. En mi opinión, son 3 compañías líderes en este caso. Una compañía es Moderna, que tiene una vacuna de RNA mensajero, ya están en fase 3. La segunda compañía es Pfizer, que está trabajando junto con una compañía de biotecnología en Alemania que se llama BioNTech. Entonces es una acción conjunta entre Pfizer y BioNTech. Ellos también tienen una vacuna de RNA mensajero. Y la tercera compañía líder, en mi opinión personal, es AstraZeneca, los cuales tienen una vacuna con un vector de adenovirus.
Tenemos data en el dominio público, que es lo importante, y estas 3 vacunas han demostrado varias cosas. Número 1, han demostrado un perfil de seguridad aceptable en fase 1 o 2. Y número 2, han demostrado la generación de anticuerpos. No solamente anticuerpos globales, sino también la generación de anticuerpos neutralizantes. Y esto es un concepto muy importante que la población y la teleaudiencia tiene que entender. Lo que queremos con la vacuna es generar anticuerpos neutralizantes, que son aquellos anticuerpos que tienen la capacidad de adherirse al virus y neutralizar su proceso de replicación. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener estas vacunas? Y esto es algo que yo he comentado en otros foros y a colegas. En el mejor de los casos, Álvaro, la vacuna la vamos a tener a finales de este año. En el mejor de los casos. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener cautela, creo que tenemos que tener optimismo, pero tenemos que tener cautela al mismo tiempo. Y realista, desde un punto de vista realista, yo pienso que es más probable que tengamos las vacunas listas para esta vacunación mundial en el primer cuarto del 2021. Así que me gusta pensar positivamente que las tendríamos a finales de este año. Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, yo pienso que las vacunas van a estar accesibles para el primer cuarto del 2021. Un punto final con respecto a vacunas. Vacunas no previenen enfermedades. Vacunación previene enfermedades. Así que de nada sirve si tenemos las vacunas si no tenemos un plan ágil, un plan eficaz y un plan práctico para vacunación a nivel de poblaciones, a nivel mundial, a nivel de países, a nivel de comunidades. Y esto lo digo porque realmente siempre va a existir un grupo de personas que de alguna manera u otra se van a poner a vacunación. Vacunas no previenen enfermedades, la acción de vacunar previene enfermedades. Así que creo que se va a hacer necesario hacer una educación a la población para tratar de contestar cualquier pregunta, cualquier duda que exista por parte de la ciudadanía. Un punto final, las vacunas van a tener perfiles de seguridad distintos. Yo me atrevería a apostar que no solamente el perfil de seguridad va a ser distinto, sino también el perfil de eficacia de la vacuna va a ser distinta. En pocas palabras, Álvaro y Danilo, las vacunas van a tener diferencias en cuanto a su efectividad en los estudios clínicos. Así que a medida que la data de fase 3 vaya siendo generada, yo creo que se hace absolutamente imperativo, particularmente por las autoridades de salud, de determinar cuál es la vacuna que más eficacia provee y con mejor perfil de seguridad. E idealmente esta es la vacuna que queremos aplicar a nivel de todas las poblaciones, porque nuevamente espero que van a existir diferencias en cuanto a eficacia, en cuanto a perfil de seguridad. Danilo. Qué bien, doctor, que señaló usted esta explicación, ¿no? Que las vacunas no previenen enfermedades, es la vacunación lo que determina el estado de salud. Y se lo digo porque hay mucha gente, como usted bien dijo, que no se vacuna. Pero hay otra gente que aunque se vacune, por ejemplo, no lo hace correctamente, porque hay vacunas que necesitan varias dosis. Y, por ejemplo, toman una dosis de la vacuna y no vuelven a tomar las otras dosis y la hacen en momentos no recomendados. Entonces, todos estos aspectos todavía no lo sabemos con respecto a las vacunas que usted ha mencionado, si son de una dosis única, si van a ser de dosis espaciadas a lo largo de la vida. Yo entiendo, por ejemplo, para el caso de la influenza, hay que ponerse la vacuna todos los años aquí en Panamá. Es decir, hay vacunas de múltiples usos. Así que esto todavía está pendiente por ver y sería bueno que en algún momento usted aclarara algunas cositas sobre eso. El otro asunto, doctor, que quisiera resaltar un poco, está dirigido también al fenómeno social y político. Estados Unidos no fue una sociedad que vio por primera vez la pandemia de COVID. Ya había estallado en Asia y en Europa. Y los planteamientos de salud hechos entraron en mucha polémica, y hemos visto cómo autoridades como el doctor Fauci, por ejemplo, tuvo que hacer esfuerzos enormes para poder tener un eco en la comunidad de tomadores de decisión de Estados Unidos. Y se ha percibido esta diferencia entre tomadores de decisión y comunidad científica en un país como Estados Unidos, que tiene tanto liderazgo a escala mundial. Eso quisiera que usted lo valorara en cierto sentido. Y por último, hacer ver que a pesar de la experiencia mundial, las primeras proyecciones hechas en Estados Unidos dejaban ver un número importante de gente que iba a ser afectada, contagiada y afectada. Esas proyecciones fueron corregidas, pero al final
estamos viendo cómo las víctimas de Estados Unidos van rumbo a las 200.000 que se habían mencionado en un momento determinado. Es decir, estamos frente a un evento que realmente está afectando a grandes poblaciones, aunque hablemos de porcentajes bajos. En términos absolutos, causa un impacto importante y en términos económicos es devastador. ¿Cómo poder llegar a un público que pareciera que se resiste a escuchar la voz de la comunidad científica, sobre todo en este pleito que hay con la comunidad de tomadores de decisión? Sí, muy buenos puntos y creo que comparto muchos de los puntos. Comencemos nuevamente con el asunto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y realmente, si comparamos la curva epidemiológica de Estados Unidos con la curva epidemiológica de países europeos, hay un claro contraste. En Estados Unidos vemos un incremento en el número de casos de COVID-19 que han sido identificados particularmente en los estados del sur, como es el caso de Florida, Texas, Arizona e incluso en la costa occidental de Estados Unidos con el estado de California. Sin embargo, si vemos el comportamiento de la curva epidemiológica en Estados Unidos, en lo que es la costa noreste, particularmente Nueva York, vemos un contraste marcado. La epidemia ha sido hasta cierto punto controlada en Nueva York. Sin embargo, lo que está ocurriendo en los estados del sur y en la costa occidental es diametralmente opuesto. Y la razón por la que esto ocurrió realmente es porque todas estas medidas en cuanto a restricción, lo que llamamos en Estados Unidos el lockdown, el encierro o la cuarentena, como le decimos en Panamá, fueron abandonados prematuramente. Y obviamente esto llevó a congregaciones multitudinarias, incluso vemos grupos plurales de personas que se resisten a usar la mascarilla quirúrgica. Y esto lo vemos en todas partes de Estados Unidos. Así que parte de las diferencias de opiniones que han existido a nivel de lo que es la toma de decisiones se ha visto reflejado en la población, en donde un grueso de la población pues realmente se resiste a esta utilización universal de las mascarillas quirúrgicas. En contraste, veamos lo que ocurre en Europa. En Europa realmente vemos una población en general que ha abrazado, que ha implementado el uso de las mascarillas quirúrgicas. No el 100% de la población, esto nunca lo vamos a ver en ningún país, pero un vasto porcentaje, quizás la mayoría. Y esto realmente produce cambios significativos en cuanto al comportamiento de la curva epidemiológica, razón por la cual vemos una diferencia marcada entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en Europa. En Panamá, pues la situación yo pienso que no es del todo distinta. Yo converso con colegas, veo videos que se hacen virales en las redes y veo muchas personas, particularmente en áreas marginadas, en áreas pobres de nuestro país, que realmente pues no están utilizando la mascarilla quirúrgica, quizás porque no tienen acceso a la misma, quizás porque falta un poquitito más de esa educación a la comunidad para que entiendan por qué deben ser utilizadas, por la razón que fuese, y realmente esto lo único que hace es propiciar la propagación del virus dentro de las comunidades. Así que tenemos un problema bastante serio en cuanto a adopción de esta triada de mitigación. Yo pienso que hay cosas sencillas que tenemos que solucionar en Panamá. Por ejemplo, el abastecimiento de agua. Es imposible hablar acerca del lavado de las manos si realmente estamos desabasteciendo a la población, si hay cortes de agua, realmente se hace utópico. Realmente no vamos a poder alcanzar esta meta de la triada si no existen las características necesarias, como por ejemplo el acceso al agua en todas estas poblaciones. El otro punto es con respecto a por qué no administrar gel alcoholado y por qué no dar jabón a estas comunidades. Son comunidades pobres. Hoy tenemos un alto grado de desempleo, así que tenemos que atacar esto desde un punto de vista pragmático. Y yo pienso que esto es parte de lo que el gobierno nacional quiere realizar actualmente. Atacar el problema, pero también no olvidarnos de esas pautas realmente básicas que nos van a ayudar a mitigar la pandemia o la epidemia en Panamá. Con respecto al otro punto que usted mencionó acerca de vacunas, sí, yo pienso que lo que tenemos que tener presente con respecto a estas vacunas es que las vamos a tener accesibles, pero esto no va a ser inmediato. Apenas estamos en el mes de julio, finales del mes de julio, y realmente faltan muchos meses por delante en donde vamos a tener que aplicar estas medidas de una manera sistemática, como sociedad. Aquí ya no se trata pues del gobierno haciendo esta acción comunitaria, sino también desde el punto de vista social, todos tenemos que cooperar. Si como sociedad no cooperamos, pues realmente vamos a tener un problema que va a seguir escalando en Panamá y desafortunadamente morirán muchos más panameños. Esto es casualmente lo que queremos evitar hoy en día. Así que el mensaje es claro, yo pienso que es un mensaje de unidad. Parte del problema que tenemos en Estados Unidos es que el mensaje no ha sido de unidad.
Ha habido una discordia, la cual básicamente ha ido en un patrón increciendo posterior al diagnóstico del primer caso de SARS-CoV-2 en Estados Unidos. Y esta disyuntiva, pues, dificulta que se puedan realizar las acciones necesarias para de esta manera mitigar la epidemia en Estados Unidos. Lo que sí me queda claro es que yo pienso que a pesar de todos los problemas que tenemos hoy, yo soy un convencido que esta epidemia y esta pandemia la vamos a conquistar. Yo realmente soy un convencido, nada me hace pensar lo contrario. Yo pienso que eventualmente, con la presencia de vacunas eficaces, vamos a estar en capacidad de mitigar y de eliminar esta pandemia. Un punto más con respecto a vacunas, que creo que era una de sus preguntas. La eficacia de las vacunas y el hecho que tienen que ser colocadas algunas de ellas anualmente, como es el caso de la influenza. El perfil de las vacunas es distinto. Hay vacunas que nos colocamos en un principio durante nuestra infancia y no requerimos de una vacunación adicional, sino quizás muchos años posteriores. Existen vacunas que solamente las colocamos una vez. Existen vacunas como la influenza que tenemos que colocarla todos los años. Y las razones por las que esto ocurre es distinto. La FDA hoy en día tiene un documento de guía para que las compañías farmacéuticas tengan una base en cuanto a qué es lo que espera la FDA para conferir aprobación a vacunas. Y la mínima eficacia que la FDA está requiriendo es 60%. Es decir, no se requiere una vacuna del 100%, del 90% para recibir aprobación por parte de la FDA. Con el simple hecho de que la vacuna tenga un 60% al menos de efectividad, esto es suficiente para que la FDA la apruebe. ¿Qué significa esto desde el punto de vista práctico? Esto significa que las vacunas no necesariamente van a tener esa eficacia por arriba del 90%. De hecho, las vacunas en virus respiratorios fallan casualmente porque es difícil de generar una respuesta protectora inmune. Y es el caso de la influenza. La influenza no es una vacuna con una eficacia al 100%, ni siquiera del 90%. Sin embargo, es ampliamente utilizada por todos los países, incluyendo Panamá. Así que este es el primer punto. La eficacia no va a ser del 100%, va a ser de al menos 60% para arriba. Y segundo, existe la posibilidad de que se requieran más de una dosis. Pero esto va a depender mucho acerca del comportamiento del virus en meses subsiguientes posterior a la vacunación de las poblaciones, y va a depender también mucho acerca de la capacidad del virus de establecer endemicidad. Y este es un punto que se está debatiendo a nivel científico hoy en día. ¿Es este SARS-CoV-2 lo suficientemente adaptable para establecer endemicidad a nivel de comunidades mundiales? Y es una pregunta que hoy no tenemos respuesta, pero vamos a tener la respuesta eventualmente. Gracias al doctor de la Rosa por compartir con nosotros en el día de hoy mucha información importantísima para la sociedad panameña y para todas las personas que nos han estado sintonizando. Esperamos tener la oportunidad próximamente de volverlo a contactar. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Luis Francisco Sucre Mejía. Es médico salubrista ocupacional y ministro de Salud actualmente de Panamá. Señor ministro, gracias por atendernos en esta oportunidad en medio de esta situación tan lamentable que está viviendo el mundo y el país actualmente. Vamos inmediatamente a comenzar. ¿En qué momento de la crisis nos encontramos? Hay quienes dicen que todavía no hemos llegado a lo peor para empezar a mejorar. ¿Qué dice el ministro frente al escenario que estamos viviendo actualmente? Bueno, mira, hay diferentes posturas. Ustedes saben que hay fórmulas inclusive matemáticas donde hay algunos que calculan todo sobre lo mínimo que podemos tener, otros algún espacio moderado y otros se van a lo máximo o a lo peor que pudiera ocurrir. Nosotros todavía nos mantenemos en márgenes de lo moderado que hubiera podido ocurrir. No estamos en ninguno de los dos extremos, pero lo que sí es cierto es que el equipo está haciendo todo lo posible para tratar de bajar, para poder controlar la situación, para poder disminuir la aceleración en la presentación de los casos, o sea que la curva se desacelere un poco y que no sea tan empinada. Yo creo que los equipos lo están haciendo muy bien con la nueva estrategia que hemos estado implementando. Decirte exactamente en qué momento de la epidemia
la verdad no quisiera comenzar a predecir cosas. Nosotros hemos visto a nivel mundial que hay países que han logrado descender y en el menor descuido, en cualquier situación, vuelve y suben nuevamente. Entonces, yo no me atrevería todavía a predecir. Lo que sí me atrevo a decirte con toda la autoridad del caso es que estamos haciendo lo mejor que podemos para que la curva comience a desacelerar, que yo creo que lo vamos a lograr con las nuevas estrategias, y además de eso, posteriormente, lograr que la curva comience a bajar, o que los casos positivos van a seguir apareciendo. Sin embargo, lo importante es que cada vez sean menos casos nuevos, que es lo importante aquí, y que lógicamente que esos casos, el porcentaje que se complique no sea tanto, que ese porcentaje vaya disminuyendo, y posteriormente que el número de personas que se agravan y que tuvieran que llegar a cuidados intensivos también disminuye, y lógicamente estamos haciendo un esfuerzo enorme por conseguir tratamientos para disminuir también el porcentaje o el número de muertes que tenemos en Panamá. Ministro, hemos visto como parte de las nuevas medidas que se están adoptando el tema de los equipos de trazabilidad, el tema del kit con insumos médicos para pacientes diagnosticados, el tema de adoptar la cuarentena sábado y domingo, no solo en Panamá y Panamá Oeste, sino en Chiriquí, Bocas del Toro y también en Colón. Son aspectos importantes que también la hidroxicloroquina de vuelta, después que en mayo decidió aquel equipo sacarla de circulación en Panamá. Hábleme de estos aspectos específicos lo más breve posible y si esto es parte de la nueva estrategia. Claro, mira, nuestra nueva estrategia está basada en diferentes puntos. El número uno, reforzar lo que es la trazabilidad, y la hemos ido llevando, como ustedes saben, al área comunitaria. La guerra contra el coronavirus, esta lucha contra el coronavirus, no se gana en los hospitales, se gana en las comunidades. Y esa es la estrategia que estamos utilizando, esa es parte de la estrategia que estamos utilizando, es directamente con lo que es la parte de la trazabilidad. Hemos estado trabajando, sumando gente, trabajando en equipo, organizando las comunidades, organizando las juntas comunales para que trabajen con nosotros para poder hacer este trabajo comunitario. Ese es por un lado. Por el otro lado también estamos tratando de incidir en disminuir las complicaciones, disminuir la posibilidad de complicaciones, en donde hemos estado implementando el dar suplementos alimenticios, vitaminas y algunos medicamentos, primero que todo, para mejorar el sistema inmune de la población panameña que llegue a salir COVID positivo, ayudar a reforzar su sistema inmune y poder, por decirlo en buen panameño, fortalecer su defensa y lograr combatir mejor o soportar mejor el embate del virus. Por otro lado, algunos medicamentos que estamos implementando nuevamente, que son medicamentos que se han utilizado aquí en Panamá y que se han utilizado toda la vida, como lo ha sido, por ejemplo, para la malaria, que son medicamentos que, si bien, al igual que la gran mayoría de los medicamentos, todos los medicamentos siempre tienen algún efecto adverso. Aún así, todos los medicamentos con licencia en Panamá se siguen utilizando bajo el criterio médico, por supuesto con todos los elementos que disminuyan el riesgo de alguna toxicidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Además de las vitaminas y todos los elementos para reforzar, estamos dando también algunos medicamentos, principalmente en los hoteles hospitales, donde tengamos vigilados a esas personas que nosotros albergamos en estos hoteles hospitales, para poder darle, por ejemplo, la hidroxicloroquina o la acitromicina, que son medicamentos que se estuvieron dando anteriormente. Pero bueno, después a nivel internacional salieron algunos artículos de algunos estudios donde decían que mejor no usarla, pero después esos mismos artículos se desmintieron, quedaron en dudas, y lógicamente hay una discusión de si el medicamento es efectivo o no.
Lo que sí es cierto es que todos los panameños tenemos también el derecho de que nuestro médico, el médico que me está tratando y que me está atendiendo, tenga la capacidad de darme un medicamento si él considera que me lo debe de dar, y sobre todo si hace las pruebas para demostrar que puede disminuir el riesgo que me pudiera causar ese medicamento. Lo que es la hidroxicloroquina, aquí en Panamá se ha estado utilizando, ya te digo, por toda la vida, como ha sido, por ejemplo, para la malaria, y se utiliza también en otros países. Entonces, ya que este medicamento lo estamos utilizando anteriormente, no nos causó ningún problema, le estamos dando la libertad al personal médico para que lo utilicen. Además, en los hoteles hospitales también hemos llegado a un acuerdo con los médicos o los jefes de los servicios que están recibiendo la gran mayoría de pacientes con COVID en los diferentes hospitales, en consulta con todos ellos. También quedamos en el acuerdo de que se pudiera utilizar heparina de bajo peso molecular, dosis mínimas, solamente para evitar o disminuir el riesgo de las complicaciones que sufren estos pacientes, y que son complicaciones que hemos estado viendo cada vez más frecuentes con respecto a lo que es la coagulación intravascular diseminada, que es una enfermedad donde se forman trombos muy chiquitos y son los que se van enclavando en los pulmones, en el corazón y lógicamente también en otras órganos, hasta a nivel cerebral. Es una enfermedad sistémica. Entonces, en los hoteles hospitales estamos reforzando estos tratamientos, los cuales van a ser llevados por médicos, todos idóneos y que tienen la capacidad y la característica para tomar la decisión y considerar si el paciente debe de ser tratado y puede ser tratado por alguno de estos medicamentos. Ese es el segundo elemento en donde hemos estado cambiando algunas estrategias o regresando algunas estrategias que utilizamos al principio. Lo otro, estamos también provocando el ajuste en nuestras instalaciones hospitalarias para poder brindar una atención adecuada con respecto a la demanda. Es una situación muy, pero muy difícil, y nosotros tenemos que decirlo porque es parte de nuestra realidad. Nuestras instalaciones ya hemos tenido que ir aumentando su capacidad, agregando salas, porque lógicamente se van copando cada una de las salas que hemos ido abriendo. El esfuerzo ahora está dirigido, además de habilitar otras instalaciones, en conseguir personal especializado en las áreas que hacen falta aquí en Panamá, precisamente para poder ayudar a nuestro personal, a nuestros recursos humanos, que sabemos que han estado haciendo un esfuerzo enorme, que necesitan un apoyo, que necesitan ser relevados en algún momento para poder también tomar un descanso o tener un compañero más con quien poder trabajar de manera libre. Pero no solamente estamos trabajando allí, también hemos decidido trabajar en lo que es lo que se ha llamado la nueva normalidad, o tratar de ver cómo influimos un poco en el desasosiego económico y social que está viviendo nuestro país. Lo que era la habilitación por bloques, hemos tomado la decisión de descomponerlo en diferentes servicios económicos, de tal manera que en el momento de abrir un bloque no provoquemos un impacto con respecto a las cifras estadísticas, y que no provoquemos un impacto en la salud de la población panameña de una manera grave, y que ese impacto no repercuta sobre nuestras instalaciones de salud. Entonces, como tú ves, hemos estado trabajando en cada uno de los escalones que engloba esta pandemia. Dentro de eso estamos haciendo esfuerzos urgentes por conseguir el Remdesivir, que lo están utilizando en Estados Unidos y que ha sido un poco difícil. Sin embargo, ya estamos haciendo los trámites para traerlo a Panamá. Hemos estado también haciendo esfuerzos para traer algunos medicamentos antivirales también por vía oral, que se están utilizando también en otros países. Pero aquí lo importante, Álvaro, es que de un plan donde hay diferentes elementos para la estrategia,
como ustedes ven, estamos provocando cambio en todas las áreas. Ese rendecibir es costoso, señor ministro. Sí, correcto, pero más importante es la vida No, de evidentemente, nuestros panameños. pero es importante que la gente sepa que ese es un medicamento bien costoso. Muy, muy costoso. Cuando comenzamos en esto, cada vial costaba 200 balboas. Bueno, la mesa única que tenemos de compra con el sistema que se está utilizando para que sea como si fuera una propuesta, pero a la inversa, de tal manera que cada quien va viendo cuánto va ofertando en la pantalla donde se meten lo que proponen. En las diferentes empresas y todo el mundo ve con transparencia quién está ofertando qué y en cuánto lo está ofertando. Hemos logrado que eso vaya disminuyendo de una manera muy interesante, y lo bueno es que además de que estamos trabajando de una manera rápida, lo estamos haciendo, creo yo, que con una nueva metodología y sobre todo esa metodología totalmente transparente. ¿Y el tratamiento por persona pudiera estar en cuánto de rendecibir, señor ministro? Todo eso hay que decirlo. Mira, el tratamiento por persona con Remdesivir no va a estar bajando solamente el medicamento de entre 1.500 a 2.000 balboas, solamente el tratamiento con Remdesivir, si tomar en cuenta los otros medicamentos, corticoides o otros medicamentos que se están utilizando allí. Breve, ministro, rapidito, el tema del plasma. Yo recibo a diario muchas solicitudes de plasma convaleciente. Se están dando dificultades porque hay quienes dicen, oye, yo quiero donar, pero hay problemas en la página que accesa al banco de sangre, se cae. Hay problemas porque soy extranjero y el pasaporte no lo tengo actualizado. Hay problemas porque mi cédula se me venció y no me permiten donar. En fin, también por la segunda o tercera prueba que exigen para los donantes de plasma. Ministro, ¿por qué no buscamos los mecanismos para hacer más ágil esto y aprovechar que la gente que quiere donar, done? Si la sangre es roja y es igualita para todo el mundo, hagamos la prueba nosotros, busquemos algo. Claro, muy bien, Álvaro. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Yo me comprometo en estos momentos a verificar cuáles son los nudos críticos que se están dando para las posibles donaciones. Nosotros ya hemos habilitado en la mayoría de las unidades ejecutoras, sobre todo de tipo hospitalaria, para que las personas puedan donar. Nosotros, y es otra estrategia que se nos había pasado comentarles, donde se hizo ya la resolución habilitando la utilización del plasma de convaleciente. Ya se está utilizando en la caja de seguro social, ya en nuestras instalaciones también se están utilizando. Nos comprometemos a buscar cuáles son los nudos críticos. Nosotros somos los más interesados y estamos invitando a todas esas personas que han sido convalecientes por COVID-19 a que se acerquen. Si ellos dan, alguien vive. Así que es bien importante el que colaboremos y que seamos solidarios entre todos. Voy a dar una pausa y vengo con usted enseguida, ministro. No se vaya. A la orden. Seguimos adelante. Preguntas breves para el ministro de Salud que está con nosotros. Ministro, vemos a diario que el número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos más o menos se mantiene. Sube un poquito, baja, sube, mantiene, pero el número de muertos crece y es superior a esa estadística de cuidados intensivos. ¿Dónde está muriendo la gente en estos momentos? Y la otra pregunta, el tema de la habilitación del Figali y del Centro de Convenciones de Amador, ¿cuándo lo vamos a tener listos y funcionando, ya que se necesita ese tipo de aislamiento? Sí, bueno, nosotros casualmente, hemos abierto una investigación, armamos una comisión para que haga un análisis precisamente de las muertes, porque a nosotros nos sirve para evolucionar, para ver dónde, si hubiera habido algún fallo en el sistema o qué está sucediendo. Si bien es cierto que se están dando muertes en el área de cuidados intensivos, también se han estado dando muertes en sala por paros cardiorrespiratorios, paros cardíacos y algunas otras situaciones que se pudieran dar, pero se están dando muertes en sala, casi de manera muy pareja.
nosotros hemos ido abriendo áreas de cuidados intensivos extra para poder también dar respuesta a la cantidad de personas que están llegando a las salas. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí bien importante, Álvaro. El aumento de pacientes en salas no solamente se está dando por COVID-19. El aumento de pacientes en sala también se ha estado dando por enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas se están complicando en la casa, porque los pacientes temen ir a las instalaciones, porque no se estaba dando con regularidad la consulta externa. Entonces se han estado complicando, llegan a los cuartos de urgencia complicados y lógicamente también entran a nuestra sala y eso ha provocado también un aumento. Ese es otro nivel en el que hemos estado trabajando desde que entramos como ministro, buscando información para poder dar respuesta a ese tipo de situaciones. En el cuidado intensivo nosotros hemos ido habilitando tanto a nivel hospitalario con respecto al FIGAL, y es precisamente parte de esta estrategia de aumentar capacidad instalada. Y el proyecto aquí no es solamente habilitar FIGALI, sino que el hospital solidario lo vamos a convertir en cuidados intensivos para poder seguir dando el servicio en materia de esta especialidad en los pacientes que lo necesiten. Pero te soy bien honesto, Álvaro, y para todas las personas que nos miran. Si bien es cierto, estamos haciendo esfuerzos por habilitar nuestra y mejorar nuestra capacidad instalada, nuestra preocupación está en la trazabilidad. Por eso es que también armamos el Centro de Operaciones de Control y Trazabilidad Comunitaria como una estructura bien organizada desde el nivel nacional. La hemos pasado al nivel regional y del nivel regional tienen que pasarla a nivel local en sus centros de salud y de allí hacer entonces el trabajo comunitario. Nuestra principal preocupación, y estamos enfilando todos nuestros esfuerzos, bueno, no todos, porque la verdad es que los tenemos distribuidos en los diferentes escalones, como te lo comenté hace un momento, pero es en la trazabilidad. Desde el Centro de Operaciones de Control y Trazabilidad, que es parte de esta estrategia también, hasta llegar a las comunidades. Sí, ministro, mientras no logremos frenar el avance del COVID y bajar el número de pacientes en salas y en cuidados intensivos y de muertes, no se va a dar una apertura, por ejemplo, en Panamá y Panamá Oeste, donde está el grueso de los contagios, de las muertes y de la economía del país. No podemos, Álvaro, no podemos. Nosotros entendemos toda, y yo quiero que ustedes lo sepan, sobre nosotros hay una presión social bien importante, no por la parte de los empresarios, por supuesto, cada quien ve las cosas desde el punto en donde está sentado o de donde está parado, pero lógicamente hay grupos que quieren que se abra del todo, no solamente por la parte de si tengo negocio o no tengo negocio, sino también grupos sociales que dicen yo necesito trabajar, ¿ves? Y eso es una carga social y una presión bien importante, porque sabemos la cantidad de familias, las personas que son cabeza de su hogar y que no quieren depender necesariamente de una bolsa. El gobierno tiene todo el interés en suplir todo lo que estas familias necesiten. Sin embargo, cada quien tiene el derecho y la responsabilidad y quiere sentir que está sosteniendo a su familia por sus propios méritos. Entonces es muy difícil poder decir que no vamos a abrir nada, pero también no es muy difícil tomar decisiones de abrir por abrir, porque vamos a incidir en complicaciones, en problemas en la salud de la población panameña. Entonces hay que ir buscando un balance entre la parte social, lo más importante es la parte de salud, y bueno, la parte económica. Sin salud no hay economía, pero también tenemos que estar claros. Para que haya salud, la sociedad tiene que tener también algo de economía, tiene que manejar algo de recursos. Entonces,
Es una situación muy difícil. Nosotros por ahora, en lo que es Panamá capital o Panamá provincia y lo que es Panamá oeste, no podemos tomar decisiones de abrir ningún elemento más por no aglomerar más personas en la calle. Lo que estamos buscando es disminuir el tiempo de exposición de las diferentes personas, es disminuir la cantidad de personas que pudieran estar contagiadas versus lo que no lo están en las calles, en el mismo lugar, en el mismo momento. Pero sí estamos tratando de buscar una solución para que la mayoría de las familias panameñas puedan tener en algún momento acceso nuevamente a sus trabajos, pero de manera controlada, donde el sistema de salud esté preparado, que es parte de lo que estamos haciendo, donde nuestro equipo y nuestros recursos humanos de salud, no solamente los que están en los hospitales, sino también los que están haciendo trazabilidad, que son parte del equipo de salud, el personal administrativo que está permanentemente buscando estrategias, como lo es el equipo que tenemos ahora también buscando y evaluando las vacunas, como lo son los equipos que están viendo y estudiando los medicamentos que podemos dar, y así en diferentes trincheras, en diferentes lugares, para poder ver cómo vamos avanzando en esa lucha contra el coronavirus. Danilo. Por ahora, Álvaro, Panamá y Panamá Oeste se quedan exactamente como están. No digo el tiempo, pero sí por lo menos esta semana y la otra, sí considero que vamos a tener que quedarnos exactamente como estamos. Dios quiera y podamos ir mejorando un poco, mejorar la situación en nuestras instalaciones para poder yo tener una voz de aliento a todas esas personas que quieren regresar a sus trabajos. Danilo, lo importante aquí, todo va a depender también de la conducta del panameño. Así es. Porque si el panameño no pone de su parte, esto va a ser imposible. Tenemos que tratar de ser más disciplinados para que estas cosas que plantea el ministro, de salir de ese encierro que llama la gente, pueda darse, Danilo. Sí, yo como lector diario de los mensajes de la Organización Mundial de la Salud, debo advertir que hace varias semanas la Organización Mundial de la Salud dijo que para América Latina el peor mes iba a ser agosto. Nosotros vamos por mitad, ya en tercera semana de julio y no hemos llegado a agosto. Señor ministro, ni usted ni la doctora Berrío, puedo entender que ni usted ni la doctora Berrío tenían previsto de estar donde están. La viceministra de Salud. Ah, ok. Pero como bien dijo ese gran filósofo español, somos nuestras circunstancias. Y si no salvamos las circunstancias, no nos salvamos a nosotros. Y la circunstancia que usted tiene, pues le tocó de la más dura y de las más duras que un político puede encontrarse. Bien, uno de los grandes problemas que como observador... Y un técnico. ¿Perdón? Un político y un técnico. Un político y un técnico, exacto. Ahora, exacto. Usted está rodeado, sitiado por los dos frentes, por el técnico y por el político. Ahora, una de las grandes observaciones que tengo que hacer es el hecho de que a lo largo de esta crisis ha habido también una crisis de carácter comunicacional. Trato de hacer un trabajo científico, está siendo muy difícil, pero soy usuario de estadísticas y nosotros necesitamos las estadísticas. Sin embargo, siento, señor ministro, que las estadísticas no están traducidas al lenguaje de la comunidad y que se les vierte con un terrible grado de confusión y poder digerir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hablar del porcentaje, decir, tenemos 30% de positivos. Eso poco dice. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es algo? Y desde la perspectiva mía, yo tengo que hablar de grado de esfuerzo y decir que 30%, no importa la cantidad de pruebas que se hagan, 30% de gente que salga positiva significa que de cada 3 personas que ustedes le aplican prueba, alrededor de una sale positiva. Y eso es un grado de esfuerzo relativamente bajo. Es decir, les resulta muy fácil a las autoridades contactar a una persona positiva, porque de cada 3 que se topan, una sale positiva. La gente debe entender que ahorita mismo es Todos somos sospechosos. Exacto, es muy fácil entonces contactarlo y que nos irá mejor en la medida en que le cueste a ustedes encontrar un positivo del grupo de gente que están testeando. ¿Por qué no revisar
ese ámbito de comunicación con la gente. Uno. Dos, estamos en medio de una crisis de una enfermedad terrible y encima nos cae el riesgo de que otra enfermedad se nos pueda convertir en un dolor de cabeza. ¿Cómo va a enfrentar usted, o que si ya lo está haciendo, dígale a la comunidad, cómo lo está haciendo con el problema de los que combaten a los vectores? Porque han anunciado un paro esta semana y estamos a las puertas de un aumento, del riesgo de un aumento de casos de dengue. Imagínense si se nos enredan las cosas entre esto y el dengue. Sí, mire, bueno, de hecho usted dio en el clavo en muchas de las cosas que estamos evaluando. Debido a la situación en la que nosotros nos encontramos, tenemos que ir trabajando sobre la marcha y resolviendo problemas. Nos vamos encontrando algunos obstáculos, situaciones difíciles que tenemos que reevaluar e ir cambiando como lo hemos hecho desde que entramos. Y fue parte de lo que le dije en la estrategia, cuando les hablaba del tema de la estrategia y sus cambios. Pero hay otra realidad. Nosotros nos hemos reunido con nuestro equipo de salud y le planteamos a inicios de esta semana, casualmente, que teníamos que seguir funcionando como Ministerio de Salud. Todo el país está funcionando modo COVID. No podemos seguir funcionando modo COVID. Si bien es el problema de mayor peso en este momento que nos enreda, como lo decía hace un momento, la parte social, la parte económica y salud sobre todo, pero hay otros problemas que también tenemos y que tenemos que seguir manejando en el Ministerio de Salud. Enfermedades crónicas, como lo decía hace un momento. Ya tengo un equipo trabajando en la reestructuración de lo que va a ser la nueva atención en consulta externa. Y voy a caer en lo de vectores, pero quiero comenzar por aquí. En lo que es la nueva reestructuración para la consulta externa, donde estamos coordinando con la Caja de Seguro Social de tal manera que la consulta externa pueda ser por telemedicina, por llamados, donde coordinemos la cita de cada paciente, por un lado. Por otro lado, organizando instalaciones libres de COVID con un cuidado extremo en materia de bioseguridad para que los pacientes que van llegando no estén en el mismo momento esperando a ningún médico. Esto va a reducir un poco la productividad de los médicos, pero a mí me tocará explicárselo a las entidades correspondientes el por qué el médico va a tener que bajar un poco la productividad. Pero es por cuestión de que no puedo aglomerar pacientes en ninguna sala. Y también vamos a eliminar el hecho de que los pacientes tengan que estar desde las 3, 4 o 5 de la mañana esperando una cita para poder ser atendido primero. Lo que estamos programando es que el paciente tiene que estar exactamente a la hora que se le cita. Bueno, unos 15 minutos antes, unos 5 o 10 minutitos después, pero se le va a dar un margen para que llegue. Entonces, esto es parte de los elementos. La otra cosa que queremos pedir a nuestro equipo es que me comiencen a presentar informes con respecto a este tipo de enfermedades que usted mencionó con vectores. Ya el lunes vamos a tener una reunión precisamente con el personal de vectores. Yo espero y no creo que vaya a haber ningún paro. Nosotros los conocemos bien, son grandes profesionales, son muchachos muy trabajadores, muy pero muy trabajadores, y lógicamente tienen sus preocupaciones que son valederas, y yo los entiendo, pero para poder buscarle solución, ya pedí que yo personalmente me voy a reunir con ellos, los voy a recibir acá en el despacho, para ver cuáles son todas las preocupaciones y tratar de buscarle solución a lo que se pueda y a lo que esté en nuestro alcance. Entonces, ya tengo a la gente del control de vectores a nivel nacional trabajando también en que me evalúen diferentes estrategias. Ya tenemos gente, y ustedes han visto que hemos estado reforzando lo que ha sido la campaña de vacunación que viene desde la administración anterior. Lo único que hemos hecho ahí es reforzarlo.
buscar y tratar de que se organicen, que mantengan lo que ya estaba, porque se estaba haciendo bien la vacunación, y reforzar de tal manera y buscar la manera de que las personas que se van a vacunar corran el menor riesgo posible de contaminarse. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, ya estamos haciendo que el Ministerio de Salud sea en su mayor porcentaje de actividades y esfuerzos tienen que ir encaminados al COVID. Lógicamente es el problema que nos está ahogando en estos momentos, pero también ya estamos poniendo en marcha a las otras direcciones para que cada quien comience a hacer su trabajo con respecto a lo que le corresponde dentro del Ministerio de Salud. Se me acabó el tiempo, ministro, pero si puede resumirme en un minuto, la queja diaria también es el tema de la atención que se le brinda a los familiares o personas que han tenido contacto con pacientes de COVID, que si le hacen la prueba no le dan el resultado, a algunos ni siquiera la prueba, no los atienden, no los visitan. Todas estas quejas las recibo a diario. Por otro lado, el tema de los profesionales de la salud en todo el país que se quejan de la falta de insumos para poder trabajar. Gente que dice que una mascarilla tienen que usarla 3 días, que no les están dando los vestidos o batas correctas para el manejo de pacientes. En fin, cuando estamos frente a una situación tan complicada y un virus tan contagioso. Rapidito, respuesta para ambos, respuestas concretas. Bien, con respecto a las quejas de que no se les está atendiendo, estamos ubicando cuáles son las quejas para poder entonces descifrar el nudo crítico. Ya tenemos una reunión en el día de mañana con todo el equipo que está involucrado con lo de las llamadas del 169, de los otros sistemas de las plataformas, del sistema PACO que está utilizando la policía en los centros de salud, de tal manera que veamos cuáles son las quejas y por qué se están dando. ¿Dónde está el nudo crítico de eso? La parte de las pruebas, hemos tomado la decisión de cambiar un poco el aplicar solamente la prueba de PCR, que es la que nos está demorando un poco más, por pruebas rápidas. Dentro de los equipos de trazabilidad, hemos tomado la decisión de hacer más pruebas rápidas y menos PCR. Ahora, si el médico que está haciendo la trazabilidad le queda la duda de alguna prueba negativa, entonces ese mismo insumo o a ese mismo paciente se le hace la PCR para salir de la duda en caso de que sea necesario. Pero también estamos tratando de utilizar otras pruebas, tanto la PCR como la prueba rápida, para poder dar respuesta de una manera más oportuna y más rápida. Y también nos sirve a nosotros para la trazabilidad, porque si a mí me hacen una prueba rápida en estos momentos y saliera positivo, de salida el médico puede comenzar a hacer la trazabilidad de mi persona, de dónde me contagié, con quiénes estuve hace 3 días, de a dónde fui, todos los lugares, para poder entonces buscar esos contactos. Entonces, para nosotros como sistema, también es importante el agilizar los resultados. Insumos. Mira, nosotros hemos comenzado a reunirnos con los directores regionales, porque si nosotros estamos comprando insumos, los estamos mandando a las direcciones regionales para que ellos distribuyan en sus unidades ejecutoras, algo está pasando. Yo puedo entender que hay un interés y preocupación por administrar los recursos. Yo soy médico, yo vengo de ser operativo, yo he estado en las instalaciones y sé lo que es enfrentar pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Y lo que nosotros menos queremos y menos podemos es exponer a nuestro personal a que fácilmente contraigan unas enfermedades. Y además de eso, ya le estamos exigiendo a los directores médicos que cada vez que alguien de su unidad ejecutora haya algún grupo, alguna manifestación, ellos son los gerentes de esa unidad ejecutora y tienen que dar respuesta o llamarnos a nosotros y explicarnos qué es lo que está pasando para poder darle respuesta. Pero lo primero que tienen que evaluar, equipo de protección individual, los jefes de servicio, directores médicos de cada hospital,
Si no tienen la solución, acudir a los regionales y en última instancia verificar con nosotros qué es lo que está pasando. Pero nosotros sí estamos empeñados en hacer que a todo el equipo nuestro de salud le llegue su equipo de protección individual. Mira, en estos momentos, independientemente de que comercialmente hay una guerra por obtener insumos, nosotros, Panamá, el gobierno nacional, desde el presidente de la República, que permanentemente nos llama para saber cómo está nuestra gente, cómo está el equipo de protección individual, si tenemos equipo de protección individual, si estamos comprando equipo de protección individual, porque es una preocupación también del señor presidente, y es bueno que yo lo diga, y esa preocupación nosotros la compartimos, al igual que los compañeros. Entonces, garantía de que vamos a seguir comprando equipos de protección individual las veces que sea necesario y todo lo que sea necesario para garantizarle a nuestro personal que tenga su equipo de protección individual. Ya le pedí también al doctor Lao una reunión para que podamos evaluar cuál es la situación que se está dando también en algunas unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social, porque este es un sistema. Si pasa algo en la Caja de Seguro Social, nos afecta a todos. Más del 70% de la población es asegurada. Entonces, esto es un problema del sistema y no es solamente de una unidad ejecutora o de otro. Pero vamos a seguir haciendo los esfuerzos para ver qué pasa y hacerle llegar a nuestro equipo, a nuestro recurso humano, el equipo de protección individual. Ministro, gracias por atendernos aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores. El doctor Enrique Lao Cortés es el director de la Caja de Seguro Social, hoy con nosotros aquí en Debate Abierto, y queremos aprovechar para tratar de obtener la mayor información posible. Doctor Lao, comenzamos. Hablaba yo con Danilo sobre el momento en que esta crisis sanitaria agarra a el monstruo, el complejo hospitalario metropolitano doctor Arnulfo Arias Madrid, un complejo que ya venía con deficiencias y debilidades por las cuales se inició precisamente el desarrollo de una obra tan importante como la ciudad hospitalaria, que tampoco sabemos qué está pasando hoy día con ella. Hábleme de esto, ¿en qué estado está hoy el complejo en cuanto a la oferta y la demanda de pacientes producto de COVID y de otras enfermedades? Muchísimas gracias, buenos días, y aprecio mucho esta oportunidad de dirigirme al pueblo panameño. Efectivamente, la Caja del Seguro Social ha venido enfrentando los mismos desafíos desde hace 40 años. El problema de la falta de medicamentos, la dificultad para obtener una cita con médicos especialistas, la demora que hay para ser operado en cirugías electivas, la saturación de los cuartos de urgencia y, sobre todo, la falta de una cama digna para poderse hospitalizar en caso necesario. Yo le pido a la población que cierren los ojos un momentito y que piensen en un escenario en que tuviéramos disponibles las 1000 y tantas camas que debieron estar al servicio de este pueblo con la ciudad de la salud o la ciudad hospitalaria, llámese como se llame. Un proyecto que fue concebido precisamente para aumentar la capacidad de respuesta en materia de camas hospitalarias y que por malas decisiones no está listo y nos tiene metidos, distraídos en una negociación innecesaria, pero que es fundamental para los intereses nacionales. Cuando se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones está ese tema de la ciudad de la salud o la ciudad hospitalaria? Nosotros nos encontramos en unas negociaciones prolongadas porque inicialmente habíamos considerado que estábamos en un punto de acuerdo con el contratista. Sin embargo, algunas pretensiones del contratista invocando lo que se conoce como fórmula polinómica dentro del contrato, donde el Estado se obliga a cubrir
algunos gastos en caso de un retraso en la construcción atribuible al contratante, nos tiene en un pantano, porque esas pretensiones, la administración que representa los intereses de los asegurados y del pueblo panameño, no está dispuesta a aceptar. Es así como las consecuencias de estas malas decisiones nos han llevado a tener un complejo hospitalario el cual ha cumplido su ciclo evolutivo. Fue sometido a estudios de su condición de infraestructura, de cómo está la estructura de este hospital, y este hospital requiere trabajos que le permitan sobrevivir unos 30 años más. En este momento estamos al mismo tiempo resolviendo problemas que tienen que ver con la infraestructura hospitalaria, pero la crisis de la pandemia por COVID-19 nos ha tomado a todos por sorpresa. Los planes que teníamos tuvimos que apresurarlos para poder ir adelante de la pandemia. Es así como este viejo hospital ha sido capaz de dar la cara por todo el sistema sanitario panameño, ya que ahí se concentra, diría yo, que la medicina de la más alta complejidad de nuestro país. Y al mismo tiempo hemos tenido que utilizar las condiciones de esa infraestructura, particularmente en cuidados intensivos, porque es el sitio donde podemos darle las mejores oportunidades a nuestros pacientes. Y es así como hemos ido aumentando progresivamente de 20 camas en cuidados intensivos, y ahora tenemos más de 120 camas, más otras 30 que estamos habilitando, porque no podemos quedarnos estáticos frente a la pandemia, que cada vez viene con nuevas sorpresas, que estamos aprendiendo de ellas y que nos está llevando a poner en práctica no solamente el máximo talento en materia estratégica, sino también está golpeando duramente a nuestros recursos humanos, golpea duramente a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al personal de apoyo, al personal de farmacia, a la gente de laboratorio, a los que limpian el hospital. Y en función de esa situación, hemos tenido que readecuar toda la estrategia con el único fin de garantizarle al pueblo panameño una cama digna cuando la necesiten. O sea, que estamos frente a un escenario de prácticamente de hacinamiento, doctor, o al borde de llegar al colapso de esta vetusta infraestructura. No diría yo hacinamiento, diría que estamos por encima de lo que usualmente este hospital está manejando, sobre todo en pacientes críticamente enfermos. Lo que sucede es que no es lo mismo un paciente que entra por una situación que se resuelve con una cirugía, por ejemplo, que está en una cama de hospital que requiere servicios limitados, a un paciente que se convierte en críticamente enfermo, que tiene lo que esta enfermedad ocasiona, una neumonía de las que se llaman atípicas, una insuficiencia respiratoria porque hay una afectación de la membrana alveolo-capilar, una coagulación intravascular diseminada, una cascada terrible de las sustancias que inducen la inflamación, y todo esto requiere un tratamiento muy especializado. Requiere también un personal que, como es escaso, está al máximo de sus esfuerzos. Requiere además la infraestructura que resista, que tenga conexiones de oxígeno suficiente por pared para evitar que, por ejemplo, en una unidad nueva que diseñamos que se llama UCRE,
unidad de cuidados respiratorios especiales con el fin de contener la avalancha de pacientes con insuficiencia respiratoria que requieran cuidados intensivos. Y ahí en esta unidad le damos tratamiento no invasivo, utilizamos oxigenación de alto flujo. Y solamente para que tengan una idea de la gran batalla que se libra diariamente, un tanque de oxígeno que podría demorar, dependiendo del volumen de flujo necesario, 24 48 horas. Dentro de Lucre, un tanque de oxígeno a alto flujo demora 2 horas. Y tenemos que estar cambiando eso. Por eso tuvimos que rediseñar, crear las nuevas infraestructuras, trabajar 24 horas al día para adecuar estas infraestructuras para servirle a los pacientes. Este trabajo es silencioso, la gente no lo conoce. Por eso es que nosotros reconocemos el gran valor del recurso humano de la Caja del Seguro Social. Doctor, dígame. Si hay alguien que sabe de lo que está hablando es Enrique Lao, porque él es neumólogo de profesión y médico internista. Y me gustaría saber... ¿Ah? Y soy intensivista también. Intensivista, o sea que está hablando de lo que sabe. Me gustaría saber qué se está haciendo ahora diferente a lo que se hizo anteriormente. Y le pregunto porque han habido cambios en la estrategia. Sin embargo, Enrique Lao ha estado desde el día 1 hasta el día de hoy. ¿Qué se está haciendo diferente? Yo diría que la estrategia nacional, al igual que todo el mundo, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Inicialmente, si usted recuerda, los conceptos de los expertos, y debo aclarar que hasta los expertos aprenden todos los días. Esta es una enfermedad nueva que nos enseña cosas cada día. Si ustedes recuerdan, inicialmente no se recomendaba el uso de la mascarilla. Es más, yo tuve una decisión, diría yo, que atrevida en aquel entonces y ordené que en la caja todo el mundo se pusiera mascarilla y fui duramente criticado. Pero el tiempo ha dicho que la mascarilla es lo correcto y eso es un conocimiento nuevo. Ahora todo el mundo usa mascarilla. Al principio no usábamos la mascarilla. Otro de los puntos es que inicialmente nosotros comenzamos y entendíamos que había que hacer pruebas, pero no se disponía de la cantidad de pruebas suficiente. Ahora se está peleando con mayor carácter a nivel internacional para tener acceso a más pruebas. Antes, llegar a 1000 pruebas era un sacrificio terrible porque los equipos teníamos que hacer estas pruebas manuales que nos tomaban mucho tiempo. Hoy en día ya estamos recibiendo, por ejemplo, en el complejo hospitalario, el COVAX 6800, que es un equipo automatizado capaz de hacer en 24 horas 1.344 pruebas de manera automática, donde la mano del hombre no interviene, donde los reportes van directamente a el Ministerio de Salud y al Gorgas, que es el ente oficial para dar las pruebas. Si usted se da cuenta, nadie debe manejar pruebas por ahí. Y eso ha traído que nosotros tengamos una unificación de criterios. Hemos ido cambiando a raíz de una disposición, un trabajo que hubo en una revista que se llama Lancet, que recomendaba que un medicamento que se llama la hidroxicloroquina no era adecuado. Otros estudios recomendaban el uso del Remdesivir, que es un antiviral. La Organización Mundial de la Salud se pronunció y el Ministerio de Salud actuó en concordancia con la disposición del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud. O sea que lo que quiero decir es que hemos ido cambiando. De repente, a título internacional dicen que tal medicamento es correcto y hay otro que dice que no es correcto. Y así vamos. Al final del camino, don Álvaro y Danilo, nosotros tenemos excelentes médicos en este país.
debe privilegiarse el criterio de los médicos. Son los médicos los que tienen que, en un momento dado, tomar de todo ese armamentario en el cual no existen las evidencias científicas, y no es momento para que nosotros nos pongamos a estar haciendo estudios doble ciegos, randomizados, porque ¿de qué lado me vas a poner? Si Dios no lo quiera, me da a mí, yo quiero que me pongas de todo, aunque no esté probado, porque así somos los seres humanos. Entonces, de lo que se está haciendo ahora, diría yo que lo más contundente es que hemos tomado de una manera distinta el tema de la trazabilidad. No es suficiente que hagamos pruebas y que identifiquemos positivos. Tenemos la obligación de rastrear a todos los contactos e hisoparlos, porque hay un porcentaje de esos contactos que no tienen ningún síntoma y que pudieran estar diseminando el virus. Paciente positivo, hay que aislarlo, pero no se aísla cuando sale positivo, se aísla desde el momento en que el paciente lo hisopamos, porque se hisopa ya que tiene síntomas respiratorios. En ese momento hay que aislarlo. ¿Qué otra cosa estamos tratando de fortalecer? Que ese aislamiento no sea voluntario en su casa. Estamos preocupados, yo personalmente estoy preocupado porque yo considero que todo positivo debemos aislarlo en algún hotel en donde nos aseguremos que va a estar aislado. ¿Cómo puedo yo pretender o cómo podemos nosotros pretender que un paciente que lo encontramos positivo y le digamos que se aísle en su casa, si vive en una pieza con 10 personas, lo estamos condenando a diseminar la infección dentro de los 10 componentes? Y debo decir algo que es dramático. Estuve haciendo una revisión de la mortalidad de los pacientes mayores con los geriatras del complejo hospitalario. Y yo pensaba que el problema era que se estaba muriendo más gente afuera de las unidades de cuidado intensivo. En números absolutos es cierto, pero en números de tasa no lo es. Y cuando revisamos cómo se infectaron estos adultos mayores, en la gran mayoría los adultos mayores están respetando las disposiciones sanitarias y se están quedando en sus hogares. El problema existe cuando sus jóvenes salen a la calle con esa sensación de inmortalidad, y además que el joven sabe que si adquiere el virus, usualmente le va a ir bien, porque al 80% de la población le va bien, y sobre todo le va bien a los jóvenes. Pero ese joven regresa a su casa. Ese joven no practica las medidas de descontaminación, ni siquiera se baña, la ropa no sé dónde la pone, va y abraza al adulto mayor, y gran parte de estos adultos mayores que han adquirido la infección fue porque se la llevaron a la casa. Ellos se están cuidando y el resto de la familia que sale, cuando regresa, se la lleva a la casa. Okay. Así las cosas, yo diría que en donde tenemos que seguir apretando la mano es en la trazabilidad, es en el aislamiento, es en las medidas de intervención temprana desde ya. El Estado panameño decidió liberar el uso de algunos medicamentos para que, según criterio médico, se puedan usar de forma temprana. Yo tengo la esperanza, porque no tengo evidencia científica ni de un lado ni del otro, porque hay artículos de todos lados, y si yo me pusiera a leer todos los artículos, no tendría tiempo para trabajar. Hay algunos colegas que son los que se dedican a hacer estos análisis y que nos suplen de información, y yo personalmente estoy muy agradecido de esas contribuciones. Pero yéndonos a hechos concretos, el Estado panameño decidió que es el médico quien tiene que poner su criterio y decidir el tratamiento, y puso
una lista de medicamentos que son dados dentro de esas alternativas. Yo tengo la esperanza de que nosotros podamos, junto con la trazabilidad y junto con la detección temprana, comenzar a dar evidencia de control. Yo personalmente considero que los hospitales son el fracaso de lo que debimos haber hecho en la calle. En los hospitales no solamente estamos atendiendo pacientes COVID, estamos atendiendo pacientes con otras enfermedades crónicas que por no tener los controles adecuados terminan descompensados y van a los hospitales. Todo lo que llega a los hospitales es el fracaso de la atención primaria, del manejo ambulatorio. Y es por eso que nosotros hemos insistido y hemos pedido formalmente al Ministerio de Salud, que ya nos autorizó a abrir las consultas externas en esta primera fase, dirigido fundamentalmente al control de aquellos pacientes crónicos para evitar que se descompensen y para evitar también de que por ir a instalaciones contaminadas adquieran el virus. Déjeme hacer una pausa y vengo de vuelta, doctor Lao. Bien, Danilo Toro tiene una consulta, doctor Lao. Doctor Lao, buenos días. Doctor, Buenos días, don Danilo. Bien. Hace unas 3 semanas vi una foto suya visitando una bodega importante de la Caja de Seguro Social, que se veía nutrida la bodega, había cajas allí, no sé de qué, pero por lo menos la bodega no se veía vacía. Pero ha venido creciendo el número y la calidad de la expresión. Ha venido en incremento de quejas porque los funcionarios médico hospitalarios no tienen los insumos necesarios para atender. Dicen, no contamos con los insumos para atender. ¿Qué es lo que está pasando si la institución está provista de esos insumos, doctor? Excelente pregunta, amigo Danilo. Excelente, porque me va a permitir explicar una situación que yo todavía no termino de entender. En primer lugar, nosotros hemos establecido lo que se llama la mesa conjunta de compras entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, con la participación de la Autoridad de Contrataciones Públicas, la Secretaría de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta mesa tiene como propósito que las necesidades conjuntas del sistema sanitario se aborden de manera rápida pero transparente, porque somos conscientes que cada vez más la ciudadanía exige saber los detalles de cómo se están invirtiendo los escasos recursos disponibles. Y en ese sentido, mi aparición en esa bodega fue permitirle a los periodistas que abrieran las cajas, que se dieran cuenta que no estoy echando cuentos. Ellos fueron ahí, filmaron, los llevé donde ellos querían ir, no donde la administración los quería llevar. Y los periodistas vieron de qué se trataba. Ese día, como todos los días, partieron a todo el país 24 camiones cargados de todos los insumos que se requieren para las operaciones normales y extraordinarias de la Caja del Seguro Social, incluyendo los equipos de protección personal que fueron a todo el país. Hemos detectado que ciertamente en algunos sitios hacía falta algo. Puede faltar un gorro o puede faltar algo para cubrirme los zapatos, pero lo necesario, de acuerdo al protocolo establecido del Ministerio de Salud, está en todos los hospitales y en todas las unidades ejecutoras del país. No ha existido, según mi conocimiento, ningún funcionario que haya sido obligado a trabajar sin la debida protección
porque eso sería sancionado enérgicamente por la administración. Los responsables de asegurar que las personas tengan lo que necesitan son los directores de las unidades ejecutoras. Pero nosotros delegamos, pero fiscalizamos. Y hemos creado una unidad especial que se encarga en todas las unidades de este país de contar las existencias y notificar tempranamente. Nos saltamos al administrador del lugar para adelantarnos nosotros y no esperar que nos pidan, sino mandarles. ¿Qué nos está sucediendo en alguna de las protestas? Y yo hago un llamado. Estamos en medio de una pandemia, queridos colegas y apreciados colaboradores. Esta pandemia exige lo mejor de nosotros. No podemos estarnos descuidando en nada que no sea salvar vidas. Existen procedimientos institucionales donde los cuales usted puede poner sus necesidades y poner sus quejas. Si usted pone su queja y no es atendido, usted puede comunicarse directamente con mi despacho y créame que nosotros vamos a acudir. Lo que no es dable es que nos enteremos por primera vez de las quejas por una manifestación en la calle que no solamente pone en peligro a los que están en la manifestación, sino también al estar manifestándose de alguna manera en algunos lugares, dejan de atender a nuestros pacientes. Doctor, advierto otra cosa, se nos están infiltrando en las manifestaciones, se nos están infiltrando personas que no van ahí a construir, sino que han estado robando y desmantelando situaciones. Y hay lugares en donde ya se está metiendo gente que no tiene nada que ver con la Caja del Seguro Social. La invitación, don Álvaro y Danilo, es aquellos que tengan alguna queja o alguna cosa que reportar, utilicen los canales regulares. Y si los canales regulares no le hacen caso, ustedes todos saben cómo ubicarnos acá en la dirección general. Les pido que hagamos una tregua en beneficio de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que si yo tengo suficiente cantidad acá en el depósito y mandamos suficiente cantidad a los depósitos regionales y la gente no tiene, hay un problema logístico, hay un problema de la administración que nosotros lo vamos a resolver. Doctor, breve, conciso y preciso porque el tiempo es nuestro principal enemigo. El tema de IBM, ¿en qué ha quedado? ¿Cuándo vamos a empezar? Se habla de que ya no quedan realmente fondos para hacerle frente más allá de octubre del pago de las jubilaciones. Y lo otro, la vacuna. ¿Cómo se va a manejar el tema de la vacuna? Si va a ser interinstitucional, caja, ministerio, o caja por separado, ministerio por separado. Hablemos de esto, doctor, brevemente. Comienzo por la última pregunta. La vacuna es una acción que estamos deseosos de que salga rápidamente porque eso nos ayudaría a retomar nuestra vida normal. Se está manejando como un tema de Estado, don Álvaro, como un tema de Estado. Aquí no podemos andar la caja por un lado y el Ministerio de Salud por otra. Existe esta mesa conjunta de compras, Minsa Caja, y así se va a manejar. Esperemos que esté pronto. Panamá está haciendo las gestiones a través de nuestra Cancillería, tratando de buscar todas las opciones para que tengamos vacunas suficientes para el pueblo. Con relación a el tema IBM. Del IBM, entonces debo decirle lo siguiente. El IBM tiene dos componentes. El que está afectado es el subsistema exclusivo de beneficio definido, que se conoce también como solidaridad, y en el cual su fondo de financiamiento se nutre de la cantidad de personas que están trabajando y cotizando. Este subsistema tiene certificado de defunción firmado desde que se aprobó la Ley 51. Es decir, al crearse otro subsistema donde están entrando todos los nuevos,
en el subsistema de beneficio definido, prácticamente cada vez son menos personas que pagan y son más personas las que se jubilan. Esto significa que este programa con el tiempo se va a convertir en insostenible. Por lo tanto, lo que se haga con este programa tiene que ser una decisión estructural a largo plazo, y es por eso que el señor presidente de la República ha dicho que va a convocar a un gran diálogo nacional, que por supuesto no podemos estar en un diálogo nacional cuando estamos bajo el fuego del COVID, y que tenemos que estar enfocados porque si no nos derrota esta pandemia. Por otro lado, lo que se ha estado escuchando de dificultad para el pago de las pensiones fue un anuncio que nosotros hicimos donde señalamos algo que nos manda la ley, y es decirle al pueblo, a los dueños de la caja, a la junta directiva, al gobierno nacional, que desde del 2018 tuvimos un déficit de 48 millones y en el 2019 de 249.9 millones. Esos son cerca de 300 millones de déficit, pero que también existe la fórmula para corregir este déficit. Lo que existe en este momento es un problema de liquidez para pagar las pensiones de aquí a diciembre. No es un problema de falta de recursos. Los recursos están, pero no están en efectivo, en líquido, para que nosotros, cuando vaya un jubilado o un pensionado con su cheque o con su plata depositada en su tarjeta, la pueda retirar. No podemos pagarle las pensiones a nadie con instrumentos de inversión, porque eso no le sirve para ir al súper o para pagar el agua o para pagar la renta. Entonces, estamos en un proceso de resolver. Este proceso de resolver, nosotros fuimos muy claros de lo que había que hacer. Desafortunadamente, la medida que nosotros planteamos fue satanizada porque nosotros nos apoyamos en la única medida que permitía la ley. En ningún momento estamos pensando en privatizar nada ni en vender activos de ninguna naturaleza. Lo que estamos hablando es que este subsistema tiene los fondos, pero no es tan líquido. Y el tema es cómo lo hacemos líquido. Y hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que ya la junta directiva está encaminada. Nosotros somos conscientes de que esta es una decisión que no depende exclusivamente de nosotros. Nosotros como junta, como administración, le hemos proveído a la junta directiva, que es la que toma decisiones, cerca de 5 o 6 alternativas. En algún momento ellos tendrán que pronunciarse. Debo decir también que ya nos hemos reunido varias veces con el excelentísimo señor presidente, con el ministro de Economía y Finanzas, con el director del Banco Nacional, con el de la Caja de Ahorro, etcétera, etcétera. Pero yo sí quiero dejar claro lo siguiente. Ningún jubilado o pensionado se va a quedar sin cobrar su cheque. Nosotros haremos lo que tenemos que hacer para que eso se cumpla. Y quiero decirle que lo que se ha hecho hasta este momento es transparentar a la caja. Yo quiero que me digan si la gente no ha tenido acceso a la información en la caja del Seguro Social. Solamente que se metan en la página de transparencia de nosotros. Ahí están publicados los estados financieros. Todo el que me la ha pedido se lo hemos entregado y hemos escuchado sus opiniones. Así que no traten de matar al mensajero. Nosotros lo que estamos haciendo es transparentando la caja y decir, hay soluciones, pero estas soluciones deben hacerse en el marco de las leyes de la República. Gracias, doctor. Me quedo con esto que le va a dar una tranquilidad a los jubilados. Ningún jubilado se va a quedar sin cobrar su cheque. Así que le agradezco, doctor Lao, por la atención dispensada en el día de hoy. Muchísimas gracias
y estoy muy agradecido por toda su fina atención. Gracias. Bien, Danilo, se acabó el tiempo. Estamos sobrepasados. Terminó otra semana más. Otra semana más. A cuidarse, por favor. Nos vemos el próximo domingo.